Ah, hola, ¿qué tal a todos ustedes? Nos encontramos un momento más aquí en tu canal de la especialidad de comunicación del Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo. Me presento a todos ustedes, soy el alumno Jonathan Ramos Ramírez, estoy estudiando la carrera docente de la especialidad de comunicación. Bueno, un momentito dejo esta obra, interesante. Ya. Ahora bien, nos encontramos acá otro momento más. Hablaremos un poco más de otro personaje de otro escritor, con otra obra, claro, representativa del premio Nobel. Del que lo estoy mencionando es el escritor, personaje, eh, Miguel Ángel Asturias, con su obra El Señor Presidente. No es la única obra, claro, hay varias obras. Hablaremos un poco más, hablaremos primero, les daré el detalle, como en mis demás videos, estoy hablando primero el personaje, un poco de sus, no, estoy hablando un poco del escritor, el personaje, sus capítulos, un poquito de aquí de narrativa, un mensaje, su conclusión, y eso es lo que te quiero detallar en esto, cumpliendo, claro, con las perspectivas que nos está dando nuestro profesor. Claro, saludarles a todos ustedes, como ya se los dije, y un saludo también al profesor Darío Mestanza, profesor, saludo a la distancia nuestro mentor, claro, mencionarles que nuestro mentor que nos da una guía para leer obras y acá estamos presentándole a mis demás compañeros una hora más. Y claro, también como agradecerte por suscribirte al canal. Poco a poco este canal va creciendo gracias a tu apoyo, suscribiéndote, ponchando la campanita, dándole tu like, un comentario por ahí y apoyándonos que este canal siga creciendo. Te agradezco de antemano, saludarte, que tengas un buenos días, buenas tardes y buenas noches al momento que estás visualizando este video. Y bueno, sin más rodeos, sin nada más, así dale un giro, todo estar dándole el asunto por ahí y por allá. Hablaremos un poco más del escritor. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Miguel Ángel Asturias. Primeros años de Miguel Ángel Asturias. Nació el 19 de octubre de 1899 en la ciudad de Guatemala. Su educación estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala y se trasladó a París para continuar sus estudios, donde se graduó de Derecho y en Letras. Su carrera literaria fue influenciada por su viaje, bueno, su carrera literaria, las influencias y sus viajes. Asturias vivió en París durante la década de 1920, donde entró en el contacto con el movimiento surrealista y otras corrientes literarias en la época de la época, sus experiencias en París y su contacto con otras culturas influenciaron significativamente en su obra. Las obras destacadas de Miguel Ángel Asturias o Asturias, eh, tenemos una primera que es El Señor Presidente, El hombre, el hombre de maíz y El viento fuerte, La mulata de tal, entre otras más que está presente en su obra, ¿no? También presentamos un poco un poco su biografía de este personaje, de personaje escritor, su carrera diplomática. Asturias también tuvo una carrera diplomática. Representó a Guatemala en varias embajadas y organizaciones internacionales, incluidas la UNESCO. Su compromiso político y social a lo largo de su vida, Asturias estuvo comprometido con las cuestiones políticas y sociales. Su obra, claro, de ley, su obra refleja su preocupación por las opresiones y la injusticia. Lo del premio, su reconocimiento en 1967, Miguel Asturias fue galardonado con el Premio Nobel de la Literatura, convirtiéndose en el primer autor latinoamericano en recibir este prestigioso reconocimiento. Su motivación, el Comité Nobel destacó su fuerte dedicación a las causas de la humanidad y su fue vitrante, o como se puede decir, su estilo artístico más que todo, profundamente arraigado en las tradiciones de los pueblos de América Latina. Bueno, acá venimos con un poco más triste. Su fallecimiento de Miguel Ángel Asturias falleció, bueno, el 9 de junio de 1974 en Madrid, España. Triste llegar hasta la muerte, ¿no?
pero dejó un legado bien bonito. Nos pasemos un poco dándole a entender esto de lo que puede decirnos esta obra, detallando puntos que él estuvo inmerso, llegó en la década de 1920, tuvo contacto con los movimientos surrealistas y entre otras corrientes literarias en su época. Entonces, esta obra de El señor presidente destaca muchas facetas que he podido decir. En ello no quiero precisar tanto, espero haber dado, alguno pueda corregirme en estos momentos, ahí en los comentarios que puedan decirme. He detallado alguno que otro personaje. El señor presidente, el dictador sin nombre que gobierna con mano dura. Este es un personaje opresivo y tímido simbolizando la tiranía y la adversidad del poder. El coronel Mariano Argueta, creo, Argueta o Argueta, un antiguo amigo del presidente que cae en desgracia. Este personaje es un personaje trágico y representa las tradiciones y la pérdida de la dignidad en un entorno político corrupto. La primera dama, esposa del presidente, este personaje refleja la decadencia y la opulencia de la clase dirigida hacia como la falta de conexión con la realidad del pueblo. La niña, una joven que se convierte en víctima de la violencia y la opresión del régimen. Su historia ilustra la brutalidad y la injusticia que afecta a los ciudadanos comunes. Le da un mensaje como para, dijo, he detallado algunos, porque de ahí les voy a detallar las 40 capítulos que puedo decir, he podido deducirlos un poco de estas últimas hojas, y así he estado marcándolas, como verán, no sé, a ver dónde está. Le he tenido que doblar con una hojita ahí, porque son cuentitos pequeños, pero siguen una coherencia constante, ¿no? El doctor Valenzuela en nuestro personaje, un personaje que representa la resistencia y la lucha contra el régimen. Es un médico comprometido con la injusticia social y se convierte en un símbolo de la opresión al dictador. Otro punto, a ver qué. El general general Canales, un militar que inicialmente apoya al presidente, pero se convierte en un opositor. Su personaje simboliza las divisiones internas y de la desconfianza en el entorno del poder. La chula. Me pareció tan interesante ponerlo, ¿no? Un personaje misterioso, seductor, como siempre, cuando dicen chula, el seductor que se cruza en la vida de varios personajes. Su presencia simboliza la tentación y la corrupción. El americano representa que era? Los intereses extranjeros que intervienen en la política de Guatemala. Su personaje encarna la explotación y la injerencia de la potencia externa de los asuntos internos del país. Ahora bien, hablemos un poco más, ya vamos a hablar de detallito. Ahora, ¿cómo son las intervenciones de cada persona? Como lo he podido detallar en esta obra. El señor presidente, el dictador sin nombre ejerce un control absoluto sobre el país, gobernando con mano dura, utilizando las tácticas opresivas para mantener su poder. Su presencia es constantemente a lo largo de la novela y su influencia afecta a todos los personajes de diferentes maneras. El coronel, inicialmente el coronel es un amigo cercano del presidente. Su historia ilustra la traición y la pérdida de la dignidad en un entorno político corrupto, como ya lo mencioné. La primera dama es la esposa del presidente, vive un mundo de opulencia y decadencia. A través de su personaje podemos explorar las contradicciones y la falta de empatía en la élite como gorna- gubernamental, que dice. Élite, esa parte, no disculpen un poco, me trabo al momento cuando hago mis documentos y lo leo para decirles a ustedes lo que es detallado. Y la niña es la víctima de la violencia y la opresión del régimen. Su destino se entrelaza con él y de otros personajes, relevando las consecuencias destacadas del gobierno autoritario. El doctor Valenzuela.
Como médico comprendido, comprometido con la justicia social porque en esta parte se convierte en un símbolo de la resistencia y la lucha contra el régimen. Su participación es activamente opositora, refleja la búsqueda de la justicia y la resistencia ante la opresión. El general Canales, inicialmente, como ya les he dicho, es el que apoya, es el que apoya es el que apoya al presidente, pero más tarde se convierte en un opositor del régimen. Su cambio de lealtad ilustra la división interna y la desconfianza dentro del círculo del poder, como lo mencioné, como lo vemos hoy en día, ¿no? En la realidad, todos nos pintamos de cara bonitas, pero a las finales, tremendo que podemos ser. La chula, la chula significa muchos términos, sensuales, claro. La chula es un personaje misterioso, seductor, que cruza la vida de varios personajes. Su perspectiva, su presencia simboliza la tentación, muy claro, la corrupción, la fragilidad de lo moral en un entorno político opresivo. El americano representa intereses extranjeros que intervienen en la política. Su participación refleja la exploración y la injerencia de las potencias externas en los asuntos internos del país. Ahora viene lo más complicado, lo más pesado, puedo decirles así a grosso modo, en esta parte de esta obra, detallándome un poco más, hablemos un poco más de cada uno de ellos, de los más de 40 capítulos que se puede hablar. Eh, Les puedo detallar que esta es una introducción por Arturo Ursalas Pietri, que es escritor de esta obra, y en esta parte, como les puedo decir, detallarles, ¿no? Y bueno, comenzamos con el primer capítulo, la primera parte es del 21 al 23 de abril, la segunda parte es del 24 al 27 de abril, y las últimas, tercera parte, semanas, meses y años, detallando, ¿no? En la primera parte, uno es el poder del Señor, es el poder del Señor. En este capítulo, Asturias establece el escenario central alrededor del dictador sin nombre. El señor presidente es portal como lugar de, es un portal, es el portal como un lugar de encuentro, podría simbolizar la puerta entre el poder opresivo del presidente. En este capítulo inicial puede presentar la atmósfera de autoritarismo y las de servilismo, creo que es esa parte, que caracteriza el régimen. En el otro ponemos la muerte del Mosco. La puerta de este personaje llamado Mosco sugiere desde el principio de la brutalidad del régimen. Este acontecimiento podría ser un acto de representación, de representación destinado a infundir miedo y sumisión en la población. La fuga de Pelele, la fuga de Pelele introduce el tema de la resistencia y la oposición del régimen. El personaje que escapa puede representar aquello que busca liberarse de las opresiones y la lucha de la injusticia. La cara del ángel, la introducción de la cara del ángel bueno, en esta puede sugerir la dualidad de la apariencia de los personajes en la novela. La cara de la angelical podría ocultar la verdadera naturaleza del individuo, simbolizando la hipocresía y la corrupción que subyacen en el régimen. En este capítulo puede explorar cómo la superficialidad y la falsedad son utilizados para mantener el control sobre la explotación. En el cuarto punto, que es ese animal, este título sugiere un tono despectivo y deshumanizador que en el régimen utiliza para referirse a sus opositores. Este capítulo puede representar situaciones donde la violencia y la degradación son infligidas a aquellos considerados una amenaza por el gobierno. La, la etiqueta de animal podría ser una táctica para justificar la crueldad y la representación. La cabeza de un general.
La presencia de la cabeza de un general podría ser podría ser la representación gráfica de la brutalidad y la violencia que caracteriza el gobierno. Puede explorar desmanina- desmanización, disculpe, no lo puedo pronunciar bien, de los líderes, lo que no son humanos a la cuenta, son gentes déspotas que no tienen humanidad, son líderes militares y el uso de las tácticas extremas para mantener el control, sobre todo, ¿no? La absolución, dice arzobispal. En esta parte, la absolución arzobispal, en este punto, esta implicación de la iglesia en este punto es la obsesión arzobispal. La absolución arzobispal, bueno, puede resaltar la complejidad religiosa en el mantenimiento del poder opresivo. Se puede explorar, en este capítulo exploré cómo las instituciones tradicionales pueden ser totalmente respaldadas por los regímenes autoritarios. Y la absolución, la absolución arzobispal podría servir como una herramienta para justificar las acciones del gobierno entre los ojos de la sociedad. El tiriteo del portal. En esta parte, el tiritero puede simbolizar me simbolizó la manipulación y el control del dictador sobre la sociedad. Se puede explorar que el señor presidente maneja los individuos como títeres, ejerciendo influencias sobre ellos de manera sutil. ¿Para qué? Pero sutil, pero efectivas, ¿no? La metáfora del tiritero, en esta parte le sugiero que sugiere la falta de agencia y libre albedrío de un entorno dominado por la opresión. El ojo de vidrio. El ojo de vidrio representa la vulnerabilidad y la marginación de aquellas que son diferentes o dientes de esto, porque en este capítulo se explora cómo la sociedad marginaliza a aquellos que no se ajustan a las normas impuestas en el régimen. Príncipes de la milicia. Príncipes de la milicia me sumerge más profundamente en el entramado de poder y corrupción, corrupción por la dictadura del señor presidente. Revela el papel crucial de las Fuerzas Armadas en la conciliación en el mantenimiento del régimen opresivo. Los príncipes de la milicia sugieren que la casa militar sugieren una casta militar privilegiada, cuyos líderes gozan de un estatus similar al de la realeza, pero que en realidad son marionetas a mano del señor presidente. Otro punto, el respeto. Son capítulos que están presentes, no les estoy engañando. No sé si lo ven, nos dice acá abajito, el rapto, que diré, disculpen, el respeto. Eso, me trabo. El rapto. El rapto, nos da a entender los desafíos que afrontan, nos da a representar el sistema de la opresión imperante, ya que sirve como un punto culminante donde los personajes opositores del régimen se atreven a desafiar abiertamente al señor presidente, ya que el rapto sugiere un desafío frontal y valiente, una confrontación que lleva consigo un régimen significativo. Esta parte, hasta ahí he terminado lo que dice la primera parte. La segunda parte, Camila. Camila, eh, un pa- Camila nos da es una capa emocional de la narrativa con esta parte, ¿no? Su presencia podría representar esa esperanza y la resistencia en el medio de las opresiones. La historia de Camila se puede explorar como los individuos buscan el amor y la conexión en el entorno hostil. Las capturas creo que es, sí, las capturas
Las capturas se centra en el arresto y la detención, mostrando cómo la maquinaria estatal utiliza tácticas para silenciar a aquellos que se oponen al gobierno. Otro capítulo, en signos de interrogación, como me dan, este es todo el abor de Kant, todo el abor de Kant, todo el abor de Kant, creo que así lo está reflejando, sí creo que lo estoy leyendo. En este título sugiere que una exploración triunfa o exaltación al nivel global. En este capítulo nos detalla que nos da a abordar la propagación y la manipulación de la información por parte del gobierno para presentar una imaginación positiva al mundo exterior. Y la ironía de este título nos podría indicar la desconexión entre la realidad interna y el país y la narrativa que el régimen intenta proyectar. Tíos y tías. En esta parte exploramos o exploro mayormente cómo las dinámicas familiares se ven afectadas por el régimen. Destaca las tensiones y los sacrificios que la población enfrenta para sobrevivir y resistir. Otro capítulo está en la casa nueva. En la casa nueva, en la casa se explora las implicaciones simbolistas de la naturaleza, como la esperanza y una vida mejor a la búsqueda del refugio frente a la opresión. La casa nueva podría decirse como un escenario para el desarrollo de la trama y la interacción de los personajes. En esta parte un poco me da una duda en este capítulo, el amor dice urdemales, el amor urdemales. Eh, en este capítulo se aborda temas como el amor y la intimidad como afectados, cómo son afectados, o sea, el contexto del amor y la intimidad son como en este capítulo, cómo el amor y la intimidad son afectados por el régimen opresivo, mostrando la resistencia a los individuos al ser despojados de aspectos fundamentales de la humanidad. El otro capítulo, Toquitos, creo es disculpen, Toquidos, se explora en este capítulo momentos de crisis o relaciones que tienen un impacto significativo en esta trama, porque los toquidos se podría decir o podría decirles, podrían funcionar como puntos de inflación que impulsan a los personajes hacia nuevas direcciones o decisiones. Las cuentas y el chocolate, otro capítulo. En este capítulo se explora cómo el régimen controla y manipula el acceso a los elementos básicos de la vida diaria, destacando las ¿cómo dice? Disparidades económicas y sociales que perpetúan la opresión. Otro capítulo, y eso que ya voy en los 19 y nos falta 20. Los coyotes de la misma loma. Los coyotes de la misma loma. En este capítulo se explora cómo las conexiones y las alianzas entre aquellos en el poder mantienen la estructura autoritaria. Aquí se representan aquellos que se manifiestan en el status quo y contribuyen a su perpetuación. Otro capítulo, vuelta en rodeo. En este capítulo representa eventos sorprendentes que alteran la dirección de la historia y agrandando la complejidad y suspenso de lo que se puede decir. La rumba viva. En esto se explora cómo la sociedad busca formas de celebrar y resistir, incluso en condiciones difíciles. Se contrasta con la naturaleza del régimen y también muestra la resistencia cultural y social. En el otro capítulo, el parte al señor presidente. Ah, en esto sí se explora o exploré la información, las informaciones, o sea, cómo la información se manipula y se representa al presidente para mantener su control su control. Mediante la comunicación oficial puede ser
cómo la comunicación, esta parte, cómo la comunicación oficial puede ser un instrumento clave en ¿cómo se puede decir? En las condiciones del poder. La casa de las mujeres malas. En este aspecto se ha explorado cómo el régimen utiliza la explotación y la deshonra para mantener a ciertos individuos bajo su control. En otro capítulo, el paradero de la muerte. En esta parte se explora la explotación del viaje bajo la constante sombra de la violencia y la represión. En esta parte simboliza la omnipresencia del peligro del régimen. Torbellino, como su misma dice, como se dice, se explora y como de su mismo capítulo dice, se explora los momentos de crisis o desorden en los que los personajes se ven envueltos en eventos imprescindibles. Camino del destierro. En esta parte del camino del destierro se ha explorado algunos personajes, como algunos personajes buscan escapar del régimen opresivo, enfrentándose a la dificultad, a dificultades o las decisiones que ellos toman por buscar la libertad y la seguridad. Habla de la sombra, habla en la sombra. En este capítulo, los personajes se comunican entre sí mediante la opresión, relevado de las estrategias para resistir el régimen. Consejo de guerra, otro capítulo. En este capítulo se presenta mucho cómo el régimen utiliza la violencia institucionalizada para mantener el control, destacando la falta de justicia y la arbitrariedad de los progresos judiciales bajo la dictadura. El matrimonio en Extremir. En esta parte me dio un mensaje que explora las relaciones, cómo las relaciones cómo el régimen afecta a las relaciones, cómo afecta a las relaciones cómo, a ver, disculpe, me trabo. Explora las relaciones afectadas por la opresión, destacando cómo el régimen afecta incluso a las esferas más íntimas de la vida de los personajes. El Centinela de Hierro. En esta parte se explora cómo la población vive bajo la mirada constante de las fuerzas de la seguridad, destacando la falta de privacidad y la sensación de estar siempre observados en el régimen dictatorial. Los puntos sobre las Ileas es otro capítulo. En este capítulo aborda eventos o decisiones cruciales que definen el curso de la historia. Pero por poner los puntos sobre los líderes podría simbolizar la necesidad de la claridad y la resolución mediante la confusión y la opresión. Luz para los ciegos. En esta parte explora cómo los personajes buscan comprender la verdad detrás de la propagación y la desinformación del gobierno. En otro está la canción de canciones. En esta parte se explora cómo la música y otras formas de expresión creativa se convierten en medios para transmitir mensajes de esperanza y resistencia. La revolución, otro capítulo, explora el despertar de la exposición organizada contra el régimen, demostrando cómo los personajes se unen para desafiar la tiranía. El baile de Toit, creo, en esta parte se explora cómo las tradiciones y las prácticas culturales resisten a pesar de la opresión. El viaje en este capítulo explora la huida de los personajes o su búsqueda de un lugar seguro lejos del régimen opresivo. El puerto, ya estoy en la 37, ya en capítulo 37. En esta parte explora cómo los individuos enfrentan desafíos y peligros en su búsqueda de su refugio. En la penúltima, la gallina ciega,
Explora momentos de crisis en los que los personajes se enfrentan a los desafíos imprescindibles. Y por último, ya, parte sin novela, parte sin novedad. Esta parte sin novedad se podría ser irónico. Indica la parte calma o estabiliza lo oculto, la realidad subyacente de la opresión, ya que este capítulo explora cómo el régimen busca mantener la ilusión de la moralidad a pesar de la resistencia creciente. Bueno, este es un punto que puedo detallar de cada capítulo, aunque creo que está un poco frío la deducción, pero eso es lo que les puedo detallar de esta obra, pero puedo decirle que en esta parte, en las sombras de la opresión del régimen de Miguel Ángel Asturias, pintó con maestría el, el señor presidente. Me vi atrapado, claro, me vi atrapado en una danza oscura entre la dictadura sin nombre y la desesperación, la desesperación de la resistencia del pueblo guatemalteco. Después del señor presidente, donde la tiranía se manifestó en todo su cruzada, hasta la fuga de Pelele, un fugitivo que persona, ¿cómo puedo decirle? Personifica ¿cómo decía? La valiente oposición. Cada página de esta obra me sumergía más en el mundo donde la libertad era un sueño alejado. Eso es lo que puedo detallar de esta obra. En cada página que he podido leer me daba mucho más, me sumergía en ese mundo donde la libertad es un sueño ajeno, muy alejado, que ya no puedes tenerlo, ¿no? Por la dictadura del señor presidente. En otra parte, la muerte del Mosco, cuya sangre se mezcla con la injusticia, se convierte en un símbolo sombrío de la brutalidad del régimen. Cada capítulo que acabo de hablar, o cada capítulo, los personajes como la cara de Ángel y la primera danza, o la primera dama, se revela, ¿cómo puedo decir? Se revelaban como ¿cómo puede ser? Arquetipos de corrupción, la decadencia que es imperable en la élite de la corrupción o de los gobernantes. Ese animal, como esa parte, es un grito de su saninación, creo, no lo puedo pronunciar, discúlpeme. Esta parte, ese animal rebosa una mente, mientras que los ciudadanos, o sea, los ciudadanos comunes o sea, eh, eran tratados como bestias en un escenario donde la moralidad y la compasión eran de menor espectador, o espectro más dicho, porque sean tratados como animales en este aspecto, ¿no? Se lo puede decir. Qué más puedo detallar de esta obra? La cabeza de un general expuesta como un trofeo de la violencia institucionalizada. Me hacía, dice, me hacía más que todo, a ver, en esta parte me hacía confrontar la realidad aterradora de un gobierno dispuesto a cualquier cosa para mantener su control. La absolución arzobispal, un acto de complicidad eclesiástica, dejaba claro que incluso las instituciones sagradas se doblegaban ante la maquinaria de la opresión. En la segunda parte, personajes como Camila, el símbolo de la esperanza, el matrimonio en Stremir, me reflejó fue un reflejo de la desesperación de las relaciones personales bajo la dictadura, tejida,
tejían una trama, a ver, ¿cómo puede decir? Una trama compleja de la resistencia y sacrificios. Los coyotes, del mismo modo, cuyas alianzas oscuras aún más, cuyas alianzas oscurecían aún más los límites de la moralidad. ¿Qué puedo decirle? Me recordaban la complejidad que sostenía el régimen desde dentro. La tercera parte se desplazaba como un campo de la batalla, como la revolución gastándose en la penumbra, el consejo de la guerra y los centinelas de hierro pintan un cuadro de represión, o puede decirse, o vigilancia constante. Las canciones de canciones, un eco de resistencia cultural. Otra parte, se resonaba como una nota. Bueno, esta parte, pues, las canciones de canciones es un eco de la resistencia cultural, resonaba como una nota de la esperanza en medio de la lucha. El viaje hacia el otro puerto se convierte en un símbolo de libertad, pero la gallina ciega, la incertidumbre que siempre acechaba, recordaba que la libertad era un precio alto. Y bueno, finalmente, la parte sin novela sonaba a sarcasmo, ya que tras la calma aparente se escondía la persistente resistencia, disculpe, la persistente resistencia, la lista para desafiar la apariencia estabilizada. Y bueno, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, una obra que me llevó por laberintos de la opresión, la lucha, me dejó con una profunda reflexión sobre la fragilidad de la libertad y la capacidad de resistir, de la resistencia del espíritu humano. El mensaje que nos deja esta obra, pues el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, es una obra que resuena con un mensaje contundente, con un mensaje sobre la brutalidad de la dictadura y la lucha desesperada por la libertad. A través de la trama, Asturias pinta un sombrío relato de un régimen sin escrúpulos, donde la opresión y la injusticia, como les acabo de mencionar, se entrelazan en cada página. La novela sirve como un poderoso recordatorio de los privilegios de la tiranía y la importancia de la resistencia, destacando las consecuencias. Y bueno, en última parte, última instancia que puedo decirles, El señor presidente no solo es una obra de ficción literaria, sino un testimonio vivido de las realidades políticas y sociales que enfrenta a Guatemala en esta parte, a través de su prosa rica y simbólica. A Miguel Ángel Asturias ilumina la oscuridad, ¿verdad? La oscuridad, no, o sea, Miguel Ángel Asturias ilumina la oscura verdad del régimen autoritario y su impacto devastador en la humanidad. Y bueno, la conclusión general, o la conclusión que se estrecha de esta obra, es la importancia de la resistencia y la lucha por la justicia, incluso en las condiciones más adversas. Y por último, he podido crear un mensajito pequeño que puede decir así: en la sombra de la opresión, la resistencia florece como un eco valiente que desafía el rugido del dictador, revelando la lucha desesperada por la libertad y la dignidad. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Bueno, gracias, aunque fue extenuante porque es amplio este tema. Les agradezco a todos ustedes por la paciencia, primero, de haber escuchado cada punto que he hablado, de lo que he podido entender. Y claro, lo he podido leer porque lo tengo acá todo sistematizado de toda esta obra. Puedo decirles otra obra que poco a poco me fascinó porque mucho detallaba la realidad de las personas, la realidad que vivimos, y hoy en día no está ajeno. Te invito a leerlo, no está ajeno a la realidad que nosotros vivimos hoy en día en la actualidad. Puedes estarle viendo desde Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, en toda esta parte de Latinoamérica también se ha habido casi mucho refleja esta obra.
Y bueno, en cualquier parte del mundo, claro, también, ¿no? Ya que es un impacto general que nos da cómo puede ser un gobierno dictador y con opresión, y que toda esta obra nos da la lucha de la libertad, ya que nos refleja mucho, mucho esos misterios y todo aquello, ¿no? Y bueno. Y eso es lo que he podido detallarles a todos ustedes, un mensajito como se les he dicho del señor presidente, en la sombra de la opresión, la resistencia florece como un eco valiente que desafía el rugido del dictador, revelando la lucha desesperada por la libertad y la dignidad, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Gracias por tomarte tu tiempo, lo repito, por darte ese espacio de ver este video, escucharlo. Antes de ello, pedirte que te suscribas, le des like y ponches a la campanita para que así estés atento para cualquier publicación de cualquier video que estemos presentando. La especialidad de comunicación del Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo, los saludos correspondientes a toda la especialidad y como también profesor Darío Mestanza. Gracias por visualizar el video una semana más, disculpando por el caso que a veces no doy un detalle completo de la obra, pero es lo que he podido detallar a este corto tiempo para que así todos puedan ustedes tener una perspectiva de lo que se detalla esta obra en general, porque es complejo, claro, detallar una obra, ¿no? Y bueno, sin nada más, o sea, sin poco más que detallarles o decirles, esto fue un momento más de la literatura aquí en tu canal de la especialidad de comunicación. Hablamos un momento más de literatura, un momento más de análisis, una crítica, una narrativa y hablando un poco más de ellos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Al momento que estás viendo este video, me despido. Cuídate y nos estaremos viendo en otro próximo video con otra obra más que les estaré detallando con el transcurso de estos días en el próximo video. Bueno, cuídense.